¿Qué tal, amados amigos, hermanos en Cristo? Que el Señor les bendiga. En esta oportunidad me encuentro en el bosque de Chocolá y para todos aquellos que nos visualizan fuera de este país, quiero decirles que yo soy del país de Guatemala y mi nombre es Kevin Barreno Yash. Tengo 25 años y le predico la palabra del Señor, pero en esta oportunidad quiero compartirles mi testimonio, porque antes de yo predicar la palabra de Dios en las redes sociales, yo pasé por un proceso en mi vida, pero ahora he comprendido que fue por mi propia desobediencia que yo me aparté de Dios y el Señor me tuvo que disciplinar. Pero en esta oportunidad quiero compartirte mi testimonio con el propósito, primero, de glorificar el nombre de Dios, de exaltar el nombre del Señor, y también para que Dios, a través de mi testimonio, a través de este video, pueda tocar tu vida, pueda también consolidar tu vida y ayudarte en los momentos que tú quizás estás pasando en este momento. Así que quiero compartirte mi testimonio. Quiero iniciar diciendo que yo desde pequeño, mi familia siempre me instruyó, me dio principios cristianos. Cuando yo era pequeño, mi mamá, mi papá siempre me llevaban a la iglesia, siempre me instruían a que yo fuera a la iglesia. Fui creciendo y cuando tuve 5 años, bien recuerdo que yo me gustaba participar en la iglesia, y cuando el pastor decía quién quiere pasar a cantar o quién quiere pasar a dar un texto bíblico, yo era el primero quien pasaba a dar un texto, yo era el primero quien pasaba a cantar un canto, porque a los 5 años a mí me gustaba cantar, a mí me gustaba estar en la iglesia, me gustaba ayunar, me gustaba estar en la vigilia. Lo que quiero decirte, amado amigo, es de que a mí siempre me enseñaron a ir a la iglesia, a obedecer a Dios, a temerle a Dios. Siempre me enseñaron quién era Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros somos creación de Dios. Y bien recuerdo que cuando tenía 5 años, había un pastor que miraba mi entusiasmo, miraba mi perseverancia de niño y que yo iba a la iglesia. Y este pastor en una ocasión me dijo, me regalaron una Biblia, y este pastor me decía, cuando me miraba llegar con mi Biblia, muchas veces llegaba con pantaloneta, este pastor me decía, ahí viene el evangelista, ahí viene mi evangelista, decía. Y esas palabras quedaron marcadas en mi corazón, quedaron marcadas en mi mente, porque a mí me gustaba que él me dijera así, porque desde niño, a la edad de 5 años, a mí me gustaba cantar, a mí me gustaba decir un texto. Y entonces yo crecí confiando en Dios, yo crecí en la iglesia, pero cuando llegué en mi adolescencia, yo me fui apartando de la iglesia, y entonces ya no quería ir a la iglesia, ya no quería pasar a cantar cantos o a dar unas lecturas, como que me fui enfriando. Y en la adolescencia, cuando entré al instituto a estudiar, entonces tuve malas amistades, y ahí fue cuando me aparté de la iglesia, ya no quise saber nada de Dios y me fui apartando cada vez más. Pero también a la edad de 5 años, mi papá tuvo que dejar este país, Guatemala, porque tuvo que emigrar al país de Estados Unidos, porque en esos años había mucha escasez. Entonces él, para darnos una vida mejor, tuvo que irse a la edad, cuando yo tenía 5 años, mi papá se fue a los Estados Unidos. Así que yo quedé bajo el cuidado de mi madre y bajo el cuidado de mis abuelos. Entonces yo en mi adolescencia solo estaba bajo el cuidado de mi madre y de mis abuelos, pero mi papá estaba en los Estados Unidos. Pero la verdad es de que yo no tuve una muy buena relación con mi padre, porque él se fue a los 5 años y son pocos los recuerdos que yo tengo de mi padre. Y debo decir esto, que yo no recibí mucho afecto de mi padre, porque cuando mi papá llegó a los Estados Unidos, él solo llamaba y se comunicaba con mi mamá para preguntarle cómo estábamos nosotros, pero nunca platicó él conmigo directamente, nunca me preguntó cómo yo estaba o si había comido, cómo me iba en la escuela. Así que yo fui creciendo y llegué a ser un adolescente sin experimentar o tener el calor de un papá que me aconsejara o que me instruyera o que me llegara a corregir cuando yo hacía cosas malas. Así que yo fui creciendo y yo decía en mi adolescencia, yo lo que pensaba decía en mi corazón, no me importa que no tenga papá, no me importa que mi papá no me hable o no me haya instruido, porque yo tenía ese rencor en mi corazón de que mi papá nos había abandonado, porque también debo decir que en esos momentos mi papá llegó a ofender a mi mamá, quizás verbalmente o físicamente. Así que de niño yo vi eso, me di cuenta de eso, así que yo en mi corazón llegué a guardar un rencor hacia mi papá, porque yo decía, ¿cómo él puede tratarnos así? ¿Cómo él puede ofender a mi mamá? ¿O cómo él puede lastimarla físicamente? Y yo me fui dando cuenta que él no tenía amor y afecto hacia mí en decirme palabras cariñosas o instruirme en la verdad. Así que le guardé un rencor a mi papá, y en mi adolescencia
yo me aparté de la iglesia, ya no quise saber nada de Dios. Pero a la edad de 17 años, 16, 17 años, recuerdo bien que en una iglesia, mi mamá empezó a ir a una iglesia y este pastor que estaba en esta iglesia empezó a consolidar a mi mamá, a invitarla a la iglesia, a orar por ella, y toda mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis tías comenzaron a ir a esa iglesia. Pero yo no quería saber nada de Dios porque yo miraba todo lo que yo pasaba. Era un adolescente sin papá, que no tenía cuidado de mi papá, y ese era siempre mi rencor, mi remordimiento, que mi papá no había estado conmigo. Pero algo que debo decir es de que mi papá siempre cuidó de nosotros, hablando en el sentido del dinero, siempre nos mandaba lo que necesitábamos para comer y para vestirnos. Pero yo lo que quería de mi papá era ese amor de preguntarme cómo yo estaba o corregirme cuando yo me equivocara, pero no tenía eso de mi papá. Así que mi familia comenzó a ir a la iglesia, y este pastor se dio cuenta que yo no quería ir a la iglesia, me visitaba y me decía: ¿qué está pasando, Kevin? Me decía, ¿por qué no vas a la iglesia? Mira, tu mamá va a la iglesia, tus abuelos van a la iglesia, tus tíos van a la iglesia, ¿por qué no querés ir? Yo le decía: pastor, sí, voy a ir más adelante. Y me decía: te espero el siguiente día, te espero la siguiente semana. Pero yo le decía: sí, voy a ir, pero en verdad no iba. Así que yo estaba evadiendo al pastor porque él siempre me invitaba, pero yo no quería saber nada de Dios. Así que, pero en una ocasión el hijo de este pastor se hizo mi amigo y comenzábamos a platicar y a jugar. Y luego este amigo mío, el hijo del pastor, me invitó a ir a la iglesia. Entonces, como yo ya era amigo de este hijo del pastor, entonces yo accedí a ir a la iglesia y comencé a ir a la iglesia nuevamente, y empecé a recordar ese ambiente de cómo yo de niño cantaba, pasaba a dar textos bíblicos. Cuando la primera vez que yo regresé otra vez a la iglesia, sentí ese calor del Espíritu Santo, como Dios me decía que me había estado esperando para que yo regresara a la iglesia, para que yo regresara a servirle, a cantarle, a exaltarle. Y me sentía bien, así que comencé a ir a la iglesia. Primero fui a ver cómo estaba la iglesia, cómo me trataba la iglesia, y me di cuenta de que era una iglesia en la cual se adoraba a Dios. Así que me fui involucrando en el ministerio de jóvenes. Cuando el ministerio de jóvenes hacían ventas, entonces yo me involucraba y comencé a sentir nuevamente ese amor por servir a Dios, por exaltarle a Dios. Así que comencé nuevamente a ir a la iglesia, y el Señor trató conmigo, y luego que el pastor se dio cuenta que yo estaba involucrado en la iglesia, servía, entonces él me llamó aparte y me dijo: mira, es necesario que te bautices porque tú ya crees en el Señor Jesucristo, es necesario que te bautices. Entonces yo dije: sí, yo quiero bautizarme. Entonces el pastor, junto con otros 3 hermanos que también se iban a bautizar, este pastor me empezó a dar instrucciones sobre la doctrina del bautismo. Y yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón ya oficialmente, y fui bautizado a la edad de 17 años. Y yo, feliz que había sido bautizado, yo decía que ya había alcanzado algo maravilloso, porque yo me bautizaron y sentía paz en mi corazón, pero aún tenía ese rencor, ese remordimiento hacia mi papá. O sea, lo tenía guardado. Según yo, ya no lo tenía, pero lo tenía guardado, encajonado en mi corazón, pero yo no me daba cuenta de eso. Así que fueron pasando los meses, yo servía en la iglesia, y en las ventas de jóvenes, en las reuniones de jóvenes, y ya comencé a tener privilegios. Así que comencé a ir a la iglesia nuevamente, a experimentar la presencia de Dios. Pero después que pasaron 7 meses, en el año 2017 había mucha escasez, y en ese tiempo había mucha escasez, y entonces llegó la oportunidad a mi vida de que yo también migrara al país de Estados Unidos, donde estaba mi papá. Así que cuando me presentaron esta oportunidad, mis padres, mi familia me dijeron: mira, esta oportunidad puede ser para vos, vos podés ir a los Estados Unidos y trabajar y darle una mejor vida a tu mamá, a tus hermanos. Entonces, cuando yo escuché esta noticia, primeramente no sabía qué pensar. Me puse triste porque yo dije que primero sí quería ir a este país para trabajar y para ayudar a mi mamá, primeramente a mis hermanos. Pero yo sabía que si migraba a ese país de Estados Unidos, iba a dejar solo a mis hermanos, iba a dejar solo a mi mamá. Y eso era el dolor más fuerte en mi corazón, dejar a mi familia abandonada, porque yo sentía en mi corazón que era estar sin un papá. Entonces esa era la tristeza que yo tenía en mi corazón, dejar solo a mi familia. Pero también me daba cuenta de la necesidad de que el dinero sí importaba para poder comprar cosas que nosotros necesitábamos, como un terreno en donde podamos construir una casa, para que nosotros tengamos una casa formal con mi mamá y con mis hermanos. Así que en la tristeza de mi corazón, y también no quería dejar
abandonado la iglesia porque recién me había bautizado. Recuerden que esta oportunidad llegó 7 meses después de que me había bautizado y ya me encontraba sirviéndole a Dios, así que cuando llegó esta oportunidad, así que yo quería irme, pero a la vez no quería ir, pero la necesidad era tan grande, así que yo tomé la decisión de migrar, irme al país de Estados Unidos, así que tomé esa decisión, pero me fui sin el permiso, sin el consentimiento de mi papá, ya que mi papá está en los Estados Unidos actualmente, pero yo no le pedí permiso porque yo no tenía esa relación de padre e hijo, una relación buena, sino que hablaba con él a veces solo para pedirle dinero, o él hablaba conmigo solo para darme una información, pero nunca teníamos esa relación estrecha en la cual platicábamos sobre qué nos gustaba hacer, o esas conversaciones que tienen los padres hacia los hijos, con confianza. Así que no le dije nada a mi papá, sino que yo iba a llegar con un tío que estaba allá en los Estados Unidos. Así que tomé esa oportunidad y emprendí mi viaje. Me fui a los Estados Unidos, pero la primera vez en México me agarró migración de México, así que me deportaron. Vine aquí a Guatemala. Después, mi mamá todavía me hizo la pregunta a mi familia si quería seguir en este viaje. Yo dije sí, porque ya había metido en mi cabeza llegar a Estados Unidos para poder ayudar a mi familia. Así que yo dije sí, sí quiero ir. Así que volví a intentarlo nuevamente y esta vez sí me costó, porque tuve que pasar como 3 días y 3 noches en un tren ya en México para llegar a la frontera de México a Estados Unidos, pero fue duro el viaje, pero gracias a Dios pues, yo logré llegar a donde se le conocía la línea, en donde uno mismo se entregaba a esa frontera, porque como yo tenía 17 años, entonces de menor de edad, migración nos, nos, nosotros nos entregábamos a migración y migración nos enviaba a una casa hogar ya en Estados Unidos para que nuestros familiares pudieran pelear el caso y que nosotros podamos ser libres e ir con esos familiares. Y algo que quiero decir es de que yo nací en el año 2000, así que como era el 2000, ya era el 2018, perdón, el 2018 fue cuando yo emprendí este viaje. Así que yo emprendí este viaje, salí de acá de Guatemala como el mes de abril o marzo, y yo soy del mes de mayo, así que el 26 de mayo yo cumplía los 18 años. Y cuando yo llegué a migración, la línea, cuando estaba al mes el 1 o 2 de mayo, así que tenía 26 días para yo poder pelear mi caso y salir libre e ir con mi familiar, con mi tío. Así que se inició este proceso, a mí me enviaron a una casa hogar y ahí pidieron los documentos de mi patrocinador, de mi tío, que era el que me iba a recibir. Y yo contento porque ya estaba cerca de cumplir ese sueño de llegar a Estados Unidos. Ya estaba en Estados Unidos, pero poder ir a trabajar allá. Así que comenzó el proceso, pero alrededor del día 20 de mayo me dieron la noticia que mi tío no podía recibirme porque él tenía un récord, porque él había tenido problemas con la ley de Estados Unidos, así que no podía recibirme a mí porque yo era menor de edad. Así que cuando me dieron esta noticia que los jueces no habían aprobado que yo me fuera con mi tío, yo me puse triste, porque sabía que el 26 de ese mismo mes yo cumplía los 18 años. Y al llegar 26, a mí mi migración me llegaba a traer y me llevaba a un centro de detención de mayores, donde era muy difícil que yo saliera libre en Estados Unidos. Lo más probable era que me deporten nuevamente a Guatemala, porque eso era casi imposible salir de un centro de detención de mayores de 18 años. Así que yo me puse triste porque me quedaban 6 días. Yo estaba en esa casa hogar y me sentía triste, porque decía, voy a regresar a Guatemala otra vez, ¿y qué pasa con este sueño? Después yo poder trabajar y poder ayudar a mi familia, decía yo, porque lo que yo tenía en mente decía, lo que mi papá no hizo por mi mamá no hizo por nosotros, yo lo voy a hacer, y tenía eso en mi mente, tenía ese rencor, ese remordimiento en mi corazón. Yo decía, voy a hacer mejor que mi papá, decía yo, lo que él no pudo hacer, yo lo voy a hacer, decía, y lo guardé en mi corazón. Y así que yo me puse de rodillas en esa casa hogar en la noche, cuando llegó la hora de dormir, y yo le dije a Dios, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Yo le dije a Dios, recuérdate en la cama que duermo, porque yo recuerdo que yo dormía en una cama en donde ya el colchón ya no servía tanto y se sentía la madera, y cada vez que yo me recordaba en dónde dormía, yo le decía a Dios, Señor, recuérdate en dónde yo dormía, te decía al Señor, permíteme ser libre acá en Estados Unidos.
y poder trabajar y poder sostener a mi familia, le decía yo a Dios. Así que yo lloraba en la presencia de Dios, le decía, Señor, ten misericordia, ten piedad de mí, permíteme salir libre en este país. Y yo le hacía promesas a Dios. La promesa que yo le hice a Dios, le decía, Señor, permíteme estar 5 años acá en Estados Unidos, poder trabajar. Y la promesa que yo le hice a Dios es, no me voy a apartar de ti. Te voy a servir, voy a buscar una iglesia, pero no me voy a apartar de tu presencia. No me voy a apartar de ti, te voy a obedecer en todo. Fueron las promesas que yo le hice a Dios, lo cual lo hice pensando, pero nunca pensé que una promesa que se le hace a Dios lo debemos de cumplir, porque el momento que quebrantamos una promesa, nosotros como hombres traen consecuencias, porque Dios es un Dios justo, es un Dios que cuando Dios hace promesas, Dios la cumple. Así que nosotros como hombres, cuando hacemos promesas a Dios y no la cumplimos, hay graves consecuencias. Así que en esa tristeza yo le clamaba a Dios y le decía, Señor, permíteme ser libre. Y le clamaba a Dios con llantos, le decía a Dios con lágrimas, permíteme salir y poder trabajar para poder sostener a mi familia. Así que el día 21 de mayo vino la licenciada que estaba trabajando en mi caso y me dijo, mira, no tienes otro familiar acá en Estados Unidos para que pelee tu caso. Pero yo no le quería decir a esta licenciada que mi papá, mi propio papá, estaba ahí en Estados Unidos. Así que le tuve que decir porque ya no tenía otra alternativa. Y le dije, mire licenciada, yo tengo a mi papá acá en Estados Unidos. Y ella se sorprendió y me dijo, ¿por qué no me habías dicho? ¿Por qué no me habías comentado? Porque los que van directamente con papá o mamá es más fácil. Solo duran 3, 4 días y muchos 5 días acá en esta casa hogar, pero se van directamente con sus padres de familia. Pero yo le tuve que confesar a esta licenciada. Lo que pasa es de que yo no tengo una buena relación con mi papá. Él me abandonó, él nos dejó cuando yo tenía 5 años y le comenté a la licenciada mi relación con mi papá, que no teníamos buena relación, que no nos hablábamos mucho. Y que esta licenciada comprendió mi situación. Así que me dijo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una llamada en el cual los jueces van a estar escuchando cómo tú y tu papá se van a reconciliar por medio de una llamada y tu papá va a aceptar responsabilidades, que lo que no hizo antes, lo que no te cuidó, lo va a hacer ahora. Así que yo dije, está bien, porque ya no tenía otra alternativa. Yo decía, quiero ser libre para poder ayudar a mi familia. Así que le comentaron a mi papá que yo estaba ahí ya en Estados Unidos, en Arizona, pero estaba en una casa hogar y que era necesario que alguien me pelee para que yo sea libre en Estados Unidos. Así que mi papá se molestó un poco, pero también sintió felicidad que su hijo mayor, el varón mayor, estaba en Estados Unidos, a un paso de ser libre y poder estar con él y poder trabajar para así poder ayudar a mi familia. Así que mi papá accedió a eso y bien recuerdo cuando hicimos esa llamada y los jueces y los licenciados eran testigos de esa llamada. Lo que mi papá me dijo, me pidió perdón por haberme dejado a los 5 años y por no platicar conmigo, por no darme ese amor de padre, incluso aunque él no estaba cerca de mí, pero poder platicar conmigo y preguntarme cómo yo estaba. Y mi papá me pidió perdón, así que yo me quebranté, al igual que mi papá. Y yo le dije a mi papá, está bien, lo perdono, le dije. Pero no había desahogado lo que tenía en mi corazón. No había sacado ese rencor, ese remordimiento. Solo le dije a mi papá, lo perdono, para yo poder salir y ser libre y poder trabajar en Estados Unidos. Así que fingí ese perdón, le dije, está bien, lo perdono. Pero no fue un perdón genuino que yo le di a él. Entonces, cuando los licenciados aprobaron esa reconciliación de padre a hijo, entonces inició el proceso de que mi papá me iba a pelear para que yo sea libre. Así que pasaron como 3, 4 días y los jueces aprobaron que yo llegara con mi papá porque él era mi papá. Entonces, como el 25 de mayo, me llegó la noticia de que yo iba a ser libre, iba a salir de esa casa hogar, que los jueces habían aceptado a mi papá como mi patrocinador, el que iba a cuidar de mí en Estados Unidos. Así que yo estaba alegre, ansioso de poder salir de esa casa hogar. Así que entonces mi papá pagó el boleto para yo poder salir de esa casa hogar y poder llegar con él. Así que mi papá pagó el boleto el boleto de avión para que yo pudiera llegar con él. Y fue así, recuerdo en el aeropuerto cuando vi por primera vez, otra vez a mi papá, porque ya no tenía recuerdos de él, de cómo era, solo lo había visto en fotos y en una videollamada nada más. Y cuando yo lo vi, no supe cómo reaccionar, porque yo nunca había recibido afecto de mi papá, así que cuando yo lo vi, a él lo reconocí en el aeropuerto y él se acerca a mí para poder abrazarme y recibirme, pero yo no sentía ese cariño, ese amor hacia él, así que yo lo quise saludar dándole la mano, pero él hizo a un lado mi mano y me abrazó,
quebrantado y me decía, estaba feliz de verme y me dijo, qué bueno que estás acá y feliz él de poder verme, pero yo no sentía ese amor, no podía reaccionar con esa felicidad porque nunca había recibido ese afecto de mi papá y ahora que lo recibo yo me sentía muy incómodo, muy frío, así que evadí todos esos sentimientos, fingí poder sentir ese amor y felicidad como él lo sentía, así que, pero estaba feliz de que había llegado a Estados Unidos, así que entonces yo llegué al lugar en el apartamento donde él vivía y al día siguiente comencé a trabajar. Trabajé en Estados Unidos y con mi papá, pero yo tenía en mente la promesa que yo le había hecho a Dios de yo poder trabajar para poder sostener a mi familia y comprar cosas acá en Guatemala. Y también 5 años que yo estaría en Estados Unidos y no apartarme de su presencia, no apartarme de él. Así que yo estaba cumpliendo eso, de poder guardarme para Dios, poder servirle y buscar una iglesia para poder congregarme. Así que pasaron algunos días, pero luego, como no tenía buena relación con mi papá, yo me aburrí, no quería estar ya más con él, porque en el momento que él me corregía y me decía cómo hacer las cosas, cómo trabajar o cómo conducirme como un joven, yo no se lo decía a mi papá, pero yo decía en mi corazón, ¿quién es mi papá para poder mandarme ahora? O sea, ¿cómo él ahora viene a decirme cómo yo voy a vivir la vida si nunca lo hizo cuando yo fui un adolescente, cuando tenía 10, 15 años, y ahora que tengo 18 años, él quiere venir a dominar mi vida, decirme cómo debo de comportarme? Entonces eso no me gustaba a mí, porque yo decía, ¿quién es mi papá? Nos abandonó y agredió a mi mamá físicamente y verbalmente, y eso tenía yo en mi corazón, ese rencor, pero no se lo decía a él. Yo fingía bien, pero lo tenía dentro de mi corazón. Así que con este tío con el que no pude llegar, como el que no me lo permitieron, yo decidí irme con este tío y hacer lo mismo con mi papá, abandonarlo ahí solo, despreciar todo lo que mi papá había hecho por mí, pagó el boleto de avión, me compró ropa, alimento, me enseñó a trabajar cuando llegué a Estados Unidos. Y yo desprecié todo eso porque no sentía afecto hacia mi papá, pero yo en mi corazón decía, esto fue lo mismo que mi papá me hizo a mí. Él me dejó a los 5 años y no le importó dejarme, eso lo tenía en mi corazón yo. Así que yo no sentí ningún remordimiento y me fui con mi tío y dejé a mi papá solo ahí. Recuerdo que mi papá se quedó ahí y luego él me contó que él se quedó llorando ahí. Lloró porque le dolió que su propio hijo lo dejara ahí. Prefirió a un tío y dejarlo a él, que era mi papá. Pero yo en mi corazón decía, si él fue capaz de dejarme cuando yo tenía 5 años, ¿por qué yo no lo voy a dejar ahora que yo ya tengo 18 años? Y tenía ese rencor, ese remordimiento en mi corazón. Así que yo me fui a vivir con mi tío en otro condado, pero en el mismo estado de Georgia. Así que me fui con mi tío y comencé a trabajar, pero todavía buscaba a Dios, oraba en la casa de mi tío, iba a la iglesia, pero poco a poco, por las malas amistades, me fui apartando de Dios y me olvidé de la promesa que yo le había hecho a Dios, de servirle a Él, de no apartarme de sus mandamientos y poder guardarme para Él estos 5 años que yo estaría en Estados Unidos. Así que empecé a apartarme de Dios, ya no me importaba temerle a Dios de lo que yo hacía y comencé a hablar malas palabras, a escuchar música mundana y también comencé a fumar cigarro, a tomar licor. Y ya no me importaba las promesas que yo había hecho. Empecé a juntarme con personas con malas amistades que solo me inducían a beber licor o a fumar un cigarro. Así que no me importaba. Y mamá y mi familia se enteraba de las cosas que yo estaba haciendo, y me corregían, me decían, ¿por qué estás haciendo esto? Recuerda por qué te fuiste a los Estados Unidos. Recuerda que Dios te dio la oportunidad de llegar a Estados Unidos para hacer algo, para poder ayudar a tu familia, pero ahora vos te estás perdiendo en vicios, vos te estás perdiendo con malas amistades. Pero yo le decía a mi familia, a mi propia mamá, le decía, no me digan cómo vivir, yo sé lo que estoy haciendo. Yo decía, yo sé lo que estoy haciendo, pero no me daba cuenta que me estaba perdiendo en Estados Unidos y que ya no estaba cumpliendo la promesa que yo había hecho. Así que me fui apartando de Dios hasta que me aparté y ya no me importaba hacer cosas malas, aun cuando Dios me miraba, me aparté de Dios. Así que luego me fui de la casa de mi tío en donde yo vivía, me fui a otro lugar, me fui al estado de California, porque yo estaba en Georgia, pero luego me fui a California. Y ahí en California comencé a trabajar también, pero yo ya estaba, yo fumaba, yo bebía licor, tal vez no me envicié tanto en eso, pero lo hacía.
poco o mucho, eso no es agradable delante de Dios. Más que yo ya había sido bautizado, más que yo ya había servido a Dios, comprendía el sacrificio que hizo Jesucristo por mí, que Él murió por mí en la cruz del Calvario, comprendía eso. Pero yo desprecié la gracia de Dios, caí de la gracia de Dios y no me importaba las promesas que yo le había hecho a Dios. No me importaba mi papá, no me importaba mi mamá, no me importaba a nadie. Yo decía, estoy viviendo mi vida. Así que el primer error, el grave error que yo cometí fue quebrantar la promesa que yo le había hecho a Dios, de guardarme para Él en Estados Unidos estos 5 años que yo estaría. Así que los días fueron transcurriendo, meses, y yo seguía viviendo esa vida apartado de Dios. Así que cuando yo estaba en el estado de California, comencé a trabajar, pero ya no tenía una vida de paz, porque yo recuerdo que en las noches o en el día yo sentía como que tenía un temor, un miedo de que algo me iba a pasar. Yo tenía un temor y en las noches sentía que alguien me miraba, que alguien me observaba, pero yo sabía, mi conciencia me decía que yo me había apartado de Dios y que era necesario que yo regresara a los caminos de Dios, pero yo no quería comprender eso. Yo no lo quería hacer, porque es más, el pecado ya me había atado, ya estaba cegado, y aunque yo quería hacer lo bueno, ya no tenía las fuerzas para poder hacerlo. Así que los días iban pasando, yo cada vez me sentía mal, estaba en Estados Unidos y ese sueño americano, pero yo me sentía muy mal hasta que entré en depresión y ya no sabía cómo vivir mi vida. Y seguía fumando cigarros, seguía ingiriendo licor, hasta que ya llegué a ser yo inconstante en el trabajo. Habían días que trabajaba, habían días que ya no trabajaba, me salía del trabajo, volvía a regresar, ya era inconstante en todos mis caminos. Así que llegué a la desesperación, a ya no tener dinero, y por la misma necesidad que ya no tenía dinero, porque ya no trabajaba, es de que llamé a mi papá nuevamente para yo poder regresar al estado de Georgia con él. Y volví a acudir a mi papá por la misma necesidad de que ya no tenía dinero, ya no tenía trabajo y ya no tenía quien me ayude en el estado de California. Así que volví a llamar a mi papá y lo llamé y le dije que yo quería regresar con él si él me aceptaba de regreso. Así que él, como mi papá, me regañó y me dijo, ¿por qué te fuiste de acá? Acá estarías bien, pero preferiste irte lejos y ahora estás sufriendo. Así que, pero mi papá accedió y me dijo, está bien, regrésate al estado de Georgia y vamos a trabajar juntos y vamos a ayudar a tu familia, a tu mamá, a tus hermanos. Entonces, está bien, yo por la necesidad accedí. Así que regresé al estado de Georgia y alquilamos un apartamento bien bonito y estábamos viviendo con él, íbamos a trabajar. Nosotros trabajábamos en eso que le llaman las pacas, en donde las hojas de los pinos se recogen y se hacen unos cuadraditos, lo cual sirve para adornar los jardines en Estados Unidos, los jardines enfrente de las escuelas, enfrente de los hoteles o enfrente de los hospitales. Así que cuando llegué con mi papá, entonces él me decía, ahora sí, vamos a trabajar juntos y vamos a poder mantener a tu familia, vamos a poder ayudar a tu familia. Pero yo aún tenía ese rencor en mi corazón. Pero por la misma necesidad, que ya no tenía quien me ayudara en Estados Unidos, solamente mi papá. Así que yo le dije, está bien. Y comenzamos a trabajar y fueron pasando los días y como que yo ya fui recapacitando, como que yo fui recapacitando de que estaba haciendo malas cosas, de que me había apartado de Dios, de que ya estaba haciendo mi propia voluntad y había quebrantado la voluntad de Dios para mi vida y la oportunidad que Él me había dado de llegar a los Estados Unidos. Así que entonces yo como que medité un poco y dije, estoy haciendo las cosas mal, debo de comenzar a hacer las cosas bien. Así que llamé a mi mamá, que estaba acá en Guatemala, y le dije, mamá, ahora sí quiero hacer las cosas bien, me voy a portar bien, voy a trabajar con mi papá para poder comprar un terreno y así construirle una casa. Y parecía de que yo ya estaba cambiando, parecía de que yo ya había comenzado a tomar buenas decisiones, pero se me había olvidado de que Dios no es juguete de nadie. Nosotros no podemos agarrar a Dios como nosotros queremos, sino que las promesas que nosotros le hacemos a Dios los debemos de cumplir y debemos de pedirle perdón a Él cuando nos equivocamos. Pero yo decía que Dios no me haría nada a mí por haberme apartado. Pero la palabra de Dios dice que Dios al que ama, al que toma por hijo, dice que lo corrige y lo tiene que disciplinar cuando este hijo se aparta, cuando este hijo comienza a hacer las cosas en contra de la voluntad de Él. Así que yo comencé ya a hacer las cosas bien, a llevarme bien con mi papá, pero aún tenía ese rencor en mi corazón. Así que pasaron como 2 o 3 meses que yo ya había regresado a vivir con mi papá, pero
Recuerdo que como recién alquilamos un, un, un lugar en donde vivir, una casa, y al lado había un terreno abandonado donde estaba todo enmontado. Pero recuerdo que un día yo compré en el supermercado en Estados Unidos, en Walmart, compré unas costillas de cerdo. Yo dije, quiero asar estas costillas de cerdo para poder comerlo. Así que lo llevé a casa, pero como recién estábamos alquilando esa casa, no tenía yo una parrilla en donde asar esas costillas de cerdo. Así que en el terreno que estaba a la par, yo dije, voy a entrar a este terreno para poder encontrar algo en donde asar. Quizás puedo encontrar una parrilla. Así que yo entré a este terreno y tomé algo que era similar a una parrilla para poder asar estas costillas de cerdo. Pero debo admitir también de que también tomé otras cosas viejas que yo dije nos podrían servir para otra cosa, pero como era un terreno olvidado, pero no sé, fue como que mis ojos estaban cerrados, no me daba cuenta de que quizás mi intención no era robar, pero no me daba cuenta de que este país era diferente y no me encontraba en Guatemala, en donde uno puede entrar a veces a terrenos, pero no a terrenos como en los cafetales, pero nada malo puede pasar. No reconocía yo que hacer esto en este país de Estados Unidos me traería graves consecuencias. Así que yo tomé algunas cosas, pero lo dejé en el cercado del terreno donde vivíamos nosotros, y ese terreno montado. Así que yo asé estas costillas de cerdo y lo comimos, y como si nada fueron pasando los días, pero después de 5 días que yo había entrado a este terreno, cuando yo estaba trabajando con mi papá, llegó la tarde, creo que fue un día viernes o día sábado, porque nosotros fuimos a casa a descansar temprano. Así que yo le decía a mi papá, mañana vamos a trabajar, mañana vamos a agarrar este espacio, vamos a recoger el pino, vamos a trabajar arduamente para poder ganar más. Íbamos pensando eso, yo iba manejando hacia la casa donde vivíamos, pero me percaté que al llegar donde vivíamos nosotros, estaba una patrulla, estaba la policía metido al terreno donde vivíamos nosotros. Y yo y mi papá nos preguntábamos qué está pasando, por qué está la policía ahí, pero yo no reaccionaba, no me daba cuenta que estaban ahí, porque personas habían reportado que ladrones habían entrado a este terreno a robar, pero ellos reportaron que habían robado motores de carro, que habían robado partes de carro y cosas más valiosas que estaban valorados en $5,000, lo cual no fue cierto, pero esto fue lo que le informaron a la policía, así que la policía estaba ahí para averiguar quién había entrado a este terreno y tomado estas partes valiosas de carro y otras partes que costaban mucho dinero. Así que cuando yo llegué, entré a casa, y yo y mi papá nos preguntamos por qué está la policía ahí. Así que luego la policía tocó la puerta y me llamó y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Me dijo, yo le di mi nombre es Kevin Barreno Yash. Y me dijo, es que nos han informado de que tú has entrado a este terreno y has robado tales cosas, así que es necesario que te llevemos a la comisaría. Pero yo le dije a este oficial, pero que yo no entré a robar nada de ese valor que costara tanto. Incluso le dije, mire, ahí está en el cercado las cosas que yo tomé, solo prestado, le dije, porque mi intención no era robar. Pero le dije, admito que lo tomé, pero lo puedo devolver. Le dije, ahí está, todas las cosas que yo tomé, lo puedo devolver. Eran cosas viejas, joyas viejas, y esa como parrilla que yo había tomado. Pero el oficial me dijo, no, es necesario que te llevemos a comisaría para tomar tus datos y que un juez diga qué se va a hacer contigo. Así que yo, triste, porque no sabía qué iba a pasar conmigo, dije, ya no sabía qué hacer. Y le dije a mi papá, papá, ¿qué voy a hacer ahora? Y mi papá, con unos ojos, viéndome directamente hacia los ojos, me dijo, yo te lo dije, me dijo que te portaras bien. Yo te dije que te centraras como joven en la vida para poder trabajar y no hacer cosas en las cuales después te traigan consecuencias. Así que él me dijo, ahora debes ir a la comisaría para ver qué van a hacer contigo. Así que yo triste dije, está bien, accedí porque ya la policía estaba ahí. Recuerdo que nos llevaron, me llevaron, perdón, me subieron a la patrulla, me pusieron las esposas, las cadenas, y me llevaron a la comisaría. Y allá tomaron mis datos, pero yo no comprendía lo que estaba pasando. Y le preguntaba a los oficiales cuando ya estaba ahí, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Tengo que pagar una multa o algo para que me dejen salir? Pero los oficiales me decían, no sé lo que el juez vaya a hacer contigo. Así que tomaron mis datos y luego me dieron un uniforme anaranjado y me dijeron, acá vas a estar ya en la cárcel para ver qué se va a hacer contigo. Así que yo cuando escuché que iba a estar en la cárcel,
no supe qué pensar, me puse triste y me asusté porque dije, ¿qué va a pasar conmigo? Así que me dieron ese uniforme anaranjado y un oficial me llevó a la celda donde yo iba a estar. Yo iba asustado porque por primera vez había entrado a una cárcel. Nunca había entrado a una cárcel, ni siquiera en Guatemala, ni en Estados Unidos. Y cuando entré a una cárcel, entré en pánico. Me dio miedo. Así que cuando el oficial me dijo, en esta celda vas a estar. Al momento que yo vi esa celda que estaba lleno de gringos, de personas morenas, llenas de tatuajes, algunas personas haciendo ejercicio, otras personas estaban viendo televisión, otras caminando. Ya iba a entrar a esa celda, vi a todas estas personas tatuadas que habían cometido delito y yo le decía al oficial que tenía miedo de entrar ahí con ellos porque me podían hacer daño, me podían hacer algo. Pero el oficial me dijo, no, tienes que entrar porque ya aquí estás en la cárcel, me dijo. Pero yo le decía, no, yo no tengo que estar acá, yo no hice nada malo. Pero el oficial me decía, no, aquí tienes que estar hasta que el juez diga que vas a salir o qué va a pasar contigo. Así que cuando me entró a esa celda, solo me dijo, me entró y cerró la puerta y me dijo, ve a buscar un lugar en donde poder dormir. Así que cuando yo entré a la celda, todos los que estaban haciendo ejercicio, los que estaban viendo televisión, los que estaban caminando, se me quedaron viendo porque todos eran americanos, unos de color morena, otros de otros gringos de piel blanca. Así que me miraban y yo me quedé así atónito, sin saber qué hacer, porque sabían de que yo era un inmigrante, sabían de que yo era un hispano, y así que me miraban y yo no sabía qué hacer, y con miedo, con temor en mi corazón, yo tuve que subir las escaleras a la celda, porque eran 2 niveles, tuve que ir a la celda que estaba arriba, y yo iba así todo humillado, todo avergonzado, porque nunca me imaginé estar en una cárcel, así que iba avergonzado, y subí a ese segundo nivel, y miraba a las personas que me miraban, todos tatuados, y me daba miedo, porque a esta clase de personas solo las había visto en las películas, en las cárceles. Así que cuando yo entré a la celda de arriba, segundo nivel, busqué un lugar en donde dormir y me preguntaron cómo me llamaba, pero yo no quería hablar con nadie. Así que me dijeron, ahí está una celda, ahí hay una cama donde puedes dormir. Y yo me fui a ese lugar, no llevaba colchón y la cama era de metal, así que solo llevaba una chamarra. Así que agarré la chamarra y me envolví. Me envolví y no quise saber nada. Y ahí escuchaba cómo todos hacían bulla, cómo todos hablaban de mí, murmuraban y decían, ¿y este joven qué está haciendo acá? Parece que no ha hecho nada malo. Y yo escuchaba lo que decían, porque al estar yo en Estados Unidos aprendí quizás un 50 o 60% de inglés, así que yo comprendía, sabía lo que ellos decían. Podía comunicarme un 50% o 60% en el idioma de inglés. Así que yo con miedo me enchamarré y miraba a través de los hoyos que tenían las colchas, que hacían las personas, porque tenía miedo que estos internos, estos presos me hicieran daño o trataran de robarme las cosas que me habían dado, como cepillo de dientes, chamarra, porque yo no comprendía y no sabía cuánto tiempo iba a estar en la cárcel. Así que al siguiente día, cuando sonó la campana, llegó la hora de poder tomar el desayuno. Yo no quise desayunar, pero bajé a recibir el desayuno, pero se lo di a otros presos. Así que yo con miedo, estaba en tristeza, entré en depresión y yo decía, ¿cuánto tiempo voy a estar acá? Porque yo sentía una eternidad y solo había pasado un día. Sentía una eternidad. Para mí el primer día fue una eternidad, yo quería salir libre. Y ahí comprendí de que Dios estaba tratando conmigo por yo haber quebrantado esa promesa que yo había hecho, por haber despreciado primeramente a Dios, la iglesia, el servicio a Dios, y por haber despreciado también a mi papá, por haber guardado ese rencor hacia mi papá. Y todos esos pensamientos vinieron a mí, pensamientos de tristeza, pensamientos de culpabilidad, de que yo estaba pasando eso por mis propios actos. Eran consecuencias por mi desobediencia, por no haber llevado consejos de mi familia. Así que los días fueron pasando. Yo recuerdo que yo lloraba, yo le reclamaba a Dios. Pasó la primera semana, yo estaba encarcelado en la cárcel del estado de Georgia, en la cárcel que se llama Pierce County. Así que yo estaba ahí y lloraba, le decía a Dios, ¿por qué estoy acá, Señor? ¿Por qué estoy preso? Yo le reclamaba a Dios y le decía, tú sabes que yo no he robado estas cosas que estas personas dicen. Tú sabes que yo no he hecho nada. ¿Por qué no salgo de esta casa? Porque ya tenía días ahí. Yo le decía a Dios, ¿por qué esto me está sucediendo? Le reclamaba a Dios y le decía, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? ¿Por qué permites que esto me pase? Y le reclamaba a Dios en llanto, lloraba, ya no comía, estando ya en la cárcel, ya no quería nada.
me iba a una esquina, me envolvía con la chamarra y lloraba y le reclamaba a Dios. Le decía, Señor, los días se sienten eternos, los días no pasan, Señor, ¿cuándo voy a salir acá? No tengo noticias. Así que recuerdo que mi papá llegó a visitarme la única vez a la cárcel. Recuerdo que llegó y me llevaron al lugar de visita. Recuerdo que era un cuarto en donde hay una ventana en donde hay vídeos y donde hay teléfonos, en donde podemos conversar, yo de este lado y mi papá del otro lado. Así que cuando mi papá se sentó en la silla, yo estaba ya quebrantado, porque había reconocido que había desobedecido primeramente a Dios y había desobedecido a mi familia, había desobedecido a mi papá también. Porque recuerdo que cuando tenía 2 días ahí en la cárcel, yo entré en depresión y entré en pánico, que sentía desmayar. Y los oficiales me llevaron a un cuarto en donde yo podía desahogarme, donde no había nadie. Y ahí yo grité, decía, papá, perdóname. Yo decía, mamá, perdóname. Y le gritaba a Dios y le decía, Señor, perdóname por haber desobedecido. Perdóname por haber hecho promesas y no cumplirlo. Y yo lloraba y lloré ahí amargamente. Entonces, cuando yo estaba ya en el día de la visita con mi papá no sabía qué decir. Mi papá lo primero que me dijo fue que le dolía mirarme en la cárcel con ese traje anaranjado. Y mi papá me pidió perdón y me dijo, hijo, perdóname por haberte abandonado, perdóname por haberte dejado, perdóname, y reconoció todo. Perdóname por no darte amor, por no cuidarte, por no aconsejarte, por dejarte a los 5 años. Y comenzó mi papá a pedirme perdón de cara a cara, viéndome a los ojos, y mi papá quebrantado. Así que en ese momento yo también tomé la decisión de poder perdonar a mi papá. Le dije a mi papá también, le dije, papá, perdóname por haber guardado rencor hacia ti. Perdóname por haberte desobedecido. Y le pedí perdón a mi papá por todas mis acciones malas, por todo lo que yo había hecho, por haberlo desobedecido. Le pedí perdón a mi papá con todo mi corazón y le dije a mi papá también que yo lo perdonaba a él. Y fue en ese día de visita, en donde yo saqué todo ese rencor, esa amargura, ese remordimiento hacia mi papá. Yo le dije a mi papá que lo perdonaba de todo corazón. Y fue en ese día de visita en donde Dios sanó mi corazón de ese rencor, de ese remordimiento que yo tenía hacia mi papá. Dios me sanó y Dios restauró nuestra relación de padre e hijo, porque fue en ese día en donde las cosas comenzaron a marchar bien, en donde yo no le guardaba rencor hacia mi papá y mi papá comenzó a tratarme mejor desde ese día, a preguntarme cómo estaba y a importarle más sobre mi vida. Así que fue en ese día en el cual Dios sanó nuestros corazones de padre a hijo. Pero mi papá lo que me dijo fue, no sabemos cuándo vas a salir de aquí, no sabemos cuándo saldrás de aquí, solo debes de esperar la voluntad de Dios. Así que yo me quedé triste y fue la única vez que vi a mi papá, porque él no podía llegar a esa cárcel porque él también era inmigrante, podían agarrarlo ahí y también deportarlo. Así que fue la única vez que vi a mi papá en ese día de visita y me quedé triste, porque también recuerdo, debo decir, que al segundo día, cuando yo estuve en la cárcel, mi papá llegó a pagar una multa por las acciones que yo había hecho, por las acciones por las cuales me habían encarcelado. Yo recuerdo que cuando mi papá llegó a pagar esa multa o esa fianza, recuerdo que el oficial me fue a llamar al segundo nivel y me dijo, Kevin, ya vienen por ti, ya vas a estar libre. Y yo con felicidad agarré todas mis cosas y ya iba bajando las gradas y yo dije, ya voy a salir libre. Pero en ese momento al oficial que me iba a sacar con su radio, bien escuché cuando sonó su radio y otro oficial le dijo en inglés que no me sacara, que me regresara a la celda porque yo no iba a salir. Luego este oficial con los ojos confundidos, porque él no sabía también por qué no permitían mi salida de la cárcel, me dijo, no, no vas a salir, debes regresar a tu celda. Y yo con mis cosas volví a subir las gradas y con tristeza en mi corazón decía, ¿por qué no voy a salir? Y el oficial me dijo, porque tienes una orden de ICE. ¿Qué significa? Que como yo llegué de menor de edad a Estados Unidos, yo tenía que presentarme a, a, a las audiencias con ICE, porque como era menor de edad tenía que seguir peleando mi caso para ver si ICE me permitía estar en Estados Unidos por cuántos años. Pero yo no asistí a esas audiencias, así que por faltar a esas audiencias, ICE ordenó mi captura para que me agarrara y así poderme deportar por no haber cumplido las normas de ICE, por lo cual ellos me habían dejado libre en Estados Unidos, pero tenía que
obedecer y ir a las audiencias y hacer todo lo que ellos decían. Así que cuando yo escuché esto, entró una tristeza en mi corazón, porque el oficial me dijo, aquí vas a salir hasta que ICE venga por ti. Así que con esa tristeza, yo me sentía triste y le reclamaba a Dios y le decía, ¿por qué esto me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta vergüenza ha venido hacia mí? Porque las personas acá en Guatemala se enteraron que yo estaba preso, pero las personas comenzaron a difamarme, a calumniarme, a decir que yo estaba preso porque había hecho actos ilícitos, porque había cometido actos ilícitos. Y decían los vecinos acá en Guatemala de que yo estaba preso quizás por vender droga, por estar en la delincuencia allá en Estados Unidos, pero la verdad no era eso. La verdad era que yo estaba preso. Quizás no fue solo por las cosas que yo había tomado de ese terreno ajeno, sino que yo estaba preso. Después comprendí de que yo estaba preso por mi propia desobediencia, por haber desobedecido a Dios, por haberme alejado de Dios, por haber quebrantado las promesas que yo había hecho hacia Dios. Así que los días fueron pasando y yo no tenía noticias de yo estar libre de la cárcel. Fueron pasando los meses, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, 4 meses y yo aún seguía preso. Con esa tristeza en mi corazón le decía a Dios, Señor, ¿cuándo vas a permitir que yo salga de la cárcel? Pero yo ahí estaba en la cárcel, triste, ya no comía bien, estaba con depresión. Y recuerdo que en esos días unos hermanos llegaron a la cárcel para poder hacer cultos ahí. Recuerdo que unos compañeros ahí en la cárcel me decían, Kevin, vamos a la iglesia. Una misma iglesia ahí, un lugar donde llegaban pastores y hacer cultos dentro de ese centro de detención, en esa cárcel. Y recuerdo que mis compañeros ya de la cárcel, los presos, me decían, Kevin, vamos a la iglesia. Pero yo le decía, no me dan ganas, decía, no tengo motivación para ir a la iglesia. Porque yo había sentido mi corazón una tristeza y le decía, Señor, ¿por qué no permites que yo salga de este lugar? Y yo culpaba a Dios por lo que me estaba pasando. Pero una vez de tanto que me insistieron, dije, está bien, voy a ir a la iglesia. Voy a ir a ese lugar en donde hacen culto. Recuerdo que cuando fui, había un hermano que también era de acá de Guatemala. Era un joven que había comenzado a servirle a Dios, a visitar presos, a hablarles a otros de la palabra de Dios. Y recuerdo que me dijo, me daba ánimos. Este joven guatemalteco me decía, ánimo, vas a salir de acá, ánimo, todo te va a ir bien en la vida. Me recuerdo que yo solo le decía así. Y me dijo, a la próxima te traeré una Biblia. Así que la próxima vez este joven me llevó una Biblia, una Reina Valera 1960, color anaranjado. Y recuerdo que cuando él me dio esa Biblia, y como yo no tenía nada que hacer en la cárcel, solo hacer ejercicio, comer, ver televisión, dormir, recuerdo que esa Biblia yo lo comencé a leer, pero curiosamente lo leía solo en el Antiguo Testamento. Y recuerdo que cuando yo abría la Biblia, siempre encontraba las palabras de Jehová, de Dios, que le decía a su pueblo de Israel, en donde decía que por tu desobediencia, oh Israel, vendrán todas estas maldiciones, todas estas abominaciones sobre ti por haberte apartado de mí, por haberme abandonado, por haber preferido otros dioses ajenos. Y yo recuerdo que cuando yo leía el Antiguo Testamento y leía esto, yo decía y comprendía de que Dios me estaba hablando a mí a través de esta palabra que yo leía en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque yo decía, esto mismo me está sucediendo a mí, por haberme apartado de Dios, por haber quebrantado la promesa que yo le hice a Dios, ahora me está aconteciendo esto. Entonces esa Biblia me ayudó para yo poder comprender que yo estaba preso por mis propias consecuencias, por mis propios actos. Así que cuando yo leía la palabra de Dios, siempre encontraba textos así. Y ahí comprendí que estaba preso por mis propias consecuencias, por los actos que yo había cometido. Así que mis oraciones cambiaron en la cárcel. Luego comencé a orar y le decía a Dios, Señor, reconozco que estoy preso por mi propia desobediencia. Y ahora ya le decía a Dios, Señor, hágase tu voluntad con mi vida. En el momento que tú digas, me vas a sacar de esta cárcel, yo voy a salir. Pero como Dios fue tratando con mi vida para hacerme comprender de que yo estaba preso por mi propia desobediencia, Dios estaba obrando en mi corazón. Dios estaba obrando en mi corazón. Así que yo reconocí, lo primero fue que reconocí que yo estaba preso por mis propias consecuencias, por mis propios actos. Así que yo seguía en la cárcel, pasaron 6 meses, 7 meses, pero recuerdo que de tanto ver a los presos ahí tatuados y en esa misma cárcel se hacían tatuajes. Los presos comenzaban a hacer tinta de cualquier cosa y con puntas, agujas, se comenzaban a pinchar la piel y hacerse tatuajes. Así que yo de tanto estar ahí viendo a presos que algunos habían robado, algunos hasta habían matado, algunos habían violado, tantas cosas.
por la cual ellos estaban presos. Recuerdo que yo miraba que ellos se tatuaban muchas cosas, muchas imágenes, calaveras, cruces, nombres, tantas cosas se tatuaban. Así que en mí entró ese deseo de yo también poder tatuar, porque yo me estaba contagiando también de las acciones de estos presos, porque ellos ahí se peleaban hasta por una galleta, ellos ahí se peleaban por cualquier cosa. Así que yo comencé a ser influido por estos presos. Y yo comencé a tener ese deseo y yo decía, ¿por qué yo no me tatúo también la piel? Así que recuerdo que esto lo pensé noche tras noche. Yo dije, si me tatúo, esto va a ser para siempre. Y si me tatúo, esto va en contra de la voluntad de Dios. Pero aún en la cárcel, Dios lo que estaba haciendo en mi vida, estaba obrando primero para que yo reconociera que yo había desobedecido a Él, de que Dios es primero sobre todas las cosas. Pero aún Él no había restaurado mi vida totalmente para yo poder servirle a Él, para yo poder temerle a Él sobre todas las cosas. Lo primero que Dios trató en mi vida fue que yo reconociera de mí mismo que yo era desobediente y reconocer también que yo tenía rencor hacia mi papá. Así que Dios sanó eso en mi corazón en la cárcel. Y recuerdo que pensé noche tras noche y dije, no, yo me quiero tatuar, decía, porque en mi mente yo decía, cuando salga de esta cárcel quiero tener un recuerdo, decía yo, en la cárcel en la que he estado. Quiero tener un recuerdo que cuando yo lo mire o cuando otras personas me miren, porque también entró ese orgullo en mi corazón, en donde yo decía, quizás cuando llegue a Guatemala y las personas me vean de que yo estoy tatuado, de que yo soy malo, de que yo estuve en la cárcel y mis amigos fueron ladrones, fueron homicidas, fueron maleantes. Así que ese fue un orgullo que entró en mi corazón. Y yo decía, me voy a tatuar. Así que le dije a esta persona que hacía tatuajes ahí dentro de la cárcel, le dije, yo también me quiero tatuar. Pero esta persona me dijo, ¿seguro que te quieres tatuarme? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, pero si te tatúas, esto va a ser para toda la vida, ya no se puede borrar. Piénsalo bien, me dijo todavía. Y yo recuerdo que lo pensé todavía bien. Pero después le dije, no, estoy decidido que me quiero tatuar. Así que esta persona me dijo, está bien. ¿Cuál es el costo? Le dije yo. Y me dijo, no, con una galleta, unas galletas que vendían ahí mismo en la cárcel, me dijo, con una galleta de estas y con un sobrecito de café, me vas a pagar el tatuaje que te voy a hacer. Así que yo accedí, porque mi papá me depositaba dinero en la cárcel para que yo pudiera hacer llamadas y para que yo pudiera comprar golosinas o galletas o refrescos ahí mismo en la cárcel. Así que yo accedí. Yo le dije a esa persona, tatúame. Así que yo me hice el primer tatuaje. Lo hice acá, me hice otro acá, me hice otro acá en el pecho, otro acá en el hombro. ¿Por qué razón yo me tatué? Ahora comprendo que yo me tatué solo por orgullo, por decir, para que las personas cuando me vean digan, ah, esta persona está tatuada, es un valiente. Y porque también me tatué porque me dejé influenciar por todos los presos que estaban. Como que yo me estaba contaminando de su manera de pensar, porque todo yo ya lo quería solucionar con problemas, con pleitos, con golpes. Porque como eso era lo que se vivía en la cárcel, ese ambiente había solo gritos, solo golpes, derramamiento de sangre, se golpeaban, se lastimaban por cualquier cosa. Así que yo cometí un error, ahora digo, cometí un error de que me tatué la piel. Y también cegado, como que ya no me importaba tatuarme la propia piel, lo cual mis padres siempre me enseñaron las cosas buenas, pero yo fui el que tomé las malas decisiones. Así que fueron pasando los meses y después de 9 meses, 10 meses, me llegó la noticia que me iban a sacar de esa cárcel. Pero después de que salí de esa cárcel me llevaron a otra cárcel, centro de detención, ya de ICE, en donde ya inició el proceso de mi deportación de regreso acá a Guatemala. Pero en total yo estuve preso casi los 14 meses. Casi los 14 meses yo estuve preso, preso. Fueron 14 meses, lo cual de tormento, en el cual yo solo miraba 4 paredes y no miraba la luz del día. Así que esos meses fueron transcurriendo y yo recuerdo cuando llegó la noticia de que yo iba a ser libre. Me llegó esa noticia y yo me sentí feliz el día que me dijeron, tal día va a ser tu deportación, tal día te van a subir el avión y vas a ser deportado. Yo me sentí feliz porque yo decía, ya no importa si me van a llevar, ya no importa si me van a deportar, pero yo lo que quiero es mi libertad, ya no importa a dónde voy, pero yo lo que quiero es ser libre. Así que recuerdo que firmé yo mi deportación y entonces comenzó ese proceso. Y recuerdo cuando me subí a ese avión, aún tenía esa tristeza en mi corazón, porque decía, yo sabía que no había cumplido
lo que yo había prometido acá en Guatemala de poder ayudar a mi familia, poder ayudar a mi mamá, a mis hermanos. Ese era el dolor en mi corazón también y la vergüenza, porque yo iba a regresar acá a Guatemala sin poder haber cumplido mis sueños. Pero yo decía, no importa, lo único que quiero es mi libertad, porque había estado 14 meses tras 4 paredes sin poder ver la luz del día como lo veo ahora. Ahora por eso yo comprendo la tristeza y la agonía de los presos que están ahí. No es que justifique la razón por la cual los presos están ahí, pero ahora comprendo esa agonía. Porque yo decía, porque los actos por los cuales me llevaron a la cárcel no eran tan graves. Yo solo debía pagar la fianza y entonces poder salir. Así que, pero yo sentía esa tristeza en mi corazón porque iba a regresar a Guatemala sin nada, sin dinero, peor todavía de cómo había salido de acá de Guatemala. Así que cuando yo vine acá a Guatemala, mi familia me recibió y me recibieron bien, me dieron vestuario, me dieron comida, un lugar en donde poder quedarme nuevamente acá en Guatemala. Pero yo tenía ese dolor en mi corazón. Yo me sentía deprimido, porque las personas cuando me miraban acá en Guatemala decían, ahí vino, me decían el fracasado, el que no cumplió sus sueños, el que estuvo preso, me miraban mal y me despreciaban. Con la mirada yo podía ver cómo me despreciaban las personas por lo cual yo había hecho, por las acciones que había tomado. Así que esa fue una tristeza en mi corazón. Así que las personas a mi alrededor, ya estando yo aquí en Guatemala, me miraban como el joven que fue deportado, el joven fracasado, el joven que no cumplió sus sueños. Así que yo me sentía triste, me sentía deprimido porque regresar acá a Guatemala y ver a mi familia que no los pude ayudar, eso fue un remordimiento, algo en mi conciencia que me decía que yo había fracasado, que ya no era nadie en la vida. Y me sentía triste como joven porque ya tenía alrededor de 21 años cuando regresé acá a Guatemala. Y esa era la tristeza en mi corazón porque yo decía, no cumplí mis sueños. Y me sentía muy fracasado, hasta cierto punto que me sentía deprimido y volví a caer a fumar cigarros y me perdí en mis pensamientos de fracaso. Yo decía, soy un fracasado, ni siquiera terminé mi estudio, decía yo, ni siquiera hice nada en mi vida, ni siquiera tengo un negocio, nada, ni siquiera hice nada cuando estaba en Estados Unidos. Así que eso eran todos los pensamientos que venían a mi cabeza, que era un fracasado. Me sentía deprimido, hasta llegué a pensar, estando acá en Guatemala, decía yo, prefiero estar preso, decía, porque aún estando en la cárcel ahí me dan alimento, me dan ropa, pero yo decía, prefiero estar en la cárcel para no pasar esta vergüenza acá en Guatemala, para no pasar esta vergüenza, decía, porque me sentía avergonzado, fracasado, pero solo Dios me fue ayudando, tratando con mi vida. Fueron pasando los meses y luego conocí a una mujer, la cual es mi esposa ahora en la actualidad, y conocí a mi esposa y comencé a platicar con ella. Y cuando yo conocí a mi esposa, yo le conté toda mi vida. Lo primero que yo le hablé a mi esposa fue las cosas que había pasado, el proceso que había pasado, mi fracaso. Le comenté todo eso para que ella supiera qué clase de persona era yo, qué clase de vida había vivido, qué fracasos yo había tenido. Así que cuando yo conocí a mi esposa, le comenté todas estas cosas y fuimos novios y luego decidimos poder unir nuestras vidas. Y recuerdo que solamente nos juntamos, así como se le dice unión, y solo nos unimos sin casarnos. Pero yo seguía con esos pensamientos de fracaso, seguía pensando soy un fracasado y ahora decía yo, ahora tengo esposa y no tengo casa, decía, estoy fracasado. Decía. Aún venían esos pensamientos, pero yo recuerdo que ya Dios comenzó a tratar en mi vida y Dios venía con pensamientos, hablaba mi vida y me decía que era momento que yo regresara a servirle, a poder ir a la iglesia, a poder servirle, a poder adorarle a Dios. Recuerdo que Dios ya estaba tratando con mi vida, en el cual yo sentía que tenía un gran vacío en mi corazón, tenía un gran vacío. Yo decía, ya no puedo huir de Dios, decía. Ya el cigarro no satisface ese vacío que tengo en mi corazón. La vida, los placeres de esta tierra no pueden satisfacer ese vacío que yo tengo en mi corazón. Ya no tenía fuerza, sentía una debilidad. Decía, ya no puedo huir más de Dios, ya no puedo evadir ese llamado que Dios me está haciendo. Sentía yo en mi corazón. Y estando yo en esa depresión, ya no sabía cómo hacer. Quería buscar de Dios, pero no tenía fuerza. Ya estaba atado por el enemigo, por el pecado. Estaba demasiado atado, demasiado cegado. Así que recuerdo que yo estaba con ese gran vacío en mi corazón. Y recuerdo que una noche cuando yo estaba sentado en mi cama y mi esposa estaba al lado mío,
recuerdo que yo estaba viendo el teléfono. Recuerdo que estaba en una aplicación que ahora se llama TikTok. Estaba en esa aplicación TikTok viendo video. Eran como a las 9 de la noche. Pero recuerdo que Dios estaba redarguyendo mi corazón. El Espíritu Santo me estaba redarguyendo, convenciendo de pecado para que yo me arrepintiera de mis pecados. Recuerdo que yo, tras pasar video tras video, encontré un video en el cual un hermano, no recuerdo si era un hermano o un pastor, pero lo cual también contaba un testimonio de cómo era el infierno y cómo era el cielo. Yo recuerdo que al ver este video captó mi atención. Yo me quedé viendo este video que hablaba sobre el infierno y sobre el cielo. Y este video duró quizás unos 5 a 8 minutos, es lo que recuerdo. Pero este video habló a mi vida. Es sorprendente cómo Dios habla de cualquier manera, de cualquier forma, Dios habla a nuestra vida. Recuerdo que a través de este video, Dios habló a mi vida. Me habló de que si yo no me arrepentía de mis pecados, ese lugar de tormento era donde yo iría. Así que esa noche, después de yo haber visto ese video, me quedé pensativo. Me quedé pensando y diciendo, si yo no me arrepiento de mis pecados, si yo no vuelvo a Dios y yo muero en cualquier instante, yo voy a ir a ese lugar de tormento. Porque yo con ese gran vacío en mi corazón sentía morirme, sentía ahogarme, a veces en la noche me despertaba y me ahogaba, sentía como que algo me miraba, me sentía perseguido. Y yo decía, si no reconozco mis pecados, si no sirvo a mi Señor, algo me puede pasar. Y si yo llego a morir sin Cristo, sin esperanza, voy a ir a ese lugar de tormento. Así que yo me quedé sentado en mi cama después de haber visto ese video. Me quedé pensando, ¿qué decisión voy a tomar ahora? Porque ya fui a Estados Unidos, pensé, ya fracasé en todo lo que hice por haberme apartado de Dios. Ya me di cuenta de que estando en la cárcel, me di cuenta de que yo había desobedecido a Dios, de que estaba ahí preso, sufrí por mis propias consecuencias y todos me miraban como fracasado, pero por mi propia culpa, por yo haber desobedecido a Dios. Así que me quedé pensando, ¿qué decisión voy a tomar? Porque yo quería un cambio a mi vida. Yo decía, Señor, quiero un cambio. En mi corazón yo decía, Señor, quiero un cambio en mi vida. Así que yo me quedé pensando. Y recuerdo que mi esposa sí iba a la iglesia, quizás no constantemente, pero ella iba a una iglesia. Así que yo era el que no quería asistir a la iglesia. Pero esa noche recuerdo que yo me quedé sentado en la cama y dije, esta noche es una noche en la cual yo debo tomar una decisión. Y yo le dije a mi esposa, le dije, yo quiero reconciliar esta noche. Y mi esposa, sorprendida, me miró a los ojos y me dijo, está bien, me dijo ella confundida, que yo tomara esa decisión de reconciliar. Incluso ahí mismo en mi cama, yo tomé esa decisión. Yo estaba sentado en mi cama. Y yo le dije a mi esposa, ora conmigo, arrodíllate conmigo porque yo quiero reconciliar esta noche. Yo le quiero pedir perdón a Dios por todos mis pecados, porque ese peso del pecado, esas cadenas pesan mucho y yo siento un gran vacío en mi corazón. Y yo le dije a mi esposa, porque yo sentía en mi corazón que el Espíritu Santo me decía, Dios me decía, de que si esa noche yo no me arrepentía de mis pecados, nada me aseguraba que el siguiente día yo despertara. Y si yo llegaba a morir sin esperanza y sin Cristo, me iba a ese lugar de tormenta. Así que yo sentía como que esa era la última oportunidad de mi vida, porque Dios ya había tratado conmigo muchas veces, pero yo no quería regresar a los caminos de Dios. Así que esa noche yo dije, Señor, hoy tomo yo la decisión de arrepentirme de mis pecados. Así que yo me arrodillé junto con mi esposa y yo llorando con lágrimas le dije a Dios, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que quebranté mis promesas, reconozco que como joven yo te hice promesas y las quebranté, sufrí, estuve preso, estuve 14 meses preso. Reconozco que pequé contra ti. Pero esta noche le dije yo a Dios, yo te pido perdón de todos mis pecados y te pido que tú cambies mi vida. Yo le dije a Dios, dame la oportunidad de poder ser un joven diferente. Dame la oportunidad de poder servirte, de poder hablarle a otros de tu palabra. Le dije, sáname, le decía yo, sáname de este pecado, o sea, líbrame del poder del pecado, del poder del maligno en mi vida. Yo con todo mi corazón y con lágrimas en mis ojos le pedí perdón a Dios. Y recuerdo que esa noche fue una noche muy sobrenatural, porque esa noche el ambiente cambió y se sentía la presencia de Dios, como Dios descendió, el Espíritu Santo descendió y ministró mi vida, y como Dios me limpió de todos mis pecados y perdonó mis pecados y me hizo una nueva criatura. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que Dios me hizo una nueva criatura? Porque a partir de esa noche yo fui liberado de todos mis pecados. A partir de esa noche mi vida cambió, porque yo dejé la música mundana,
dejé el cigarro, lo cual siempre me costó dejarlo, porque yo decía, voy a dejar el cigarro, pero nunca lo dejaba. Pero después de que yo hice esa oración con fe, Dios me ayudó a poder dejar todo aquello que a Dios no le agradaba. Y desde esa noche, Dios perdonó mis pecados y Dios restauró mi vida. Así que al día siguiente, yo ya era un hombre diferente, podía sentir la diferencia en mí, podía sentir esa llenura del Espíritu Santo, como Dios ya ahora llenaba mi vida, ya no sentía ese gran vacío en mi corazón, sino que ahora sentía la presencia del Dios viviente en mi vida. Así que al siguiente día yo comencé a ir a la iglesia. Yo tenía una hambre, una sed de la justicia, de la palabra de Dios, así que yo comencé a ir a la iglesia. Recuerdo que cuando yo reconcilié, cuando el Señor restauró mi vida, entró ese deseo en mi corazón de leer su palabra. Entonces Dios ya transformó mi vida, transformaba mi vida, aún nos sigue transformando. Yo dejé todas aquellas cosas que no le agradaban a Dios. Comencé a ir a la iglesia y comencé a servirle a Dios en la iglesia y comencé a leer la palabra de Dios. Y después que fueron pasando los días, los meses, me di cuenta de que Dios tenía y tiene un propósito en mi vida, la cual es predicar su palabra, predicar ese evangelio que puede transformar la vida de aquellos que creen, de aquellos que confiesan sus pecados, así como yo confesé mis pecados. Comprendí de que Dios me estaba llamando para poder iniciar. Comprendí de que Dios me estaba llamando porque Dios tenía un propósito en mi vida. Y mientras yo seguía leyendo la palabra de Dios, mientras seguía yendo a la iglesia, comprendí de que Dios me estaba llamando porque tenía y tiene un ministerio para mi vida. Y eso yo lo comprendí porque yo nunca me imaginé predicar la palabra de Dios. Nunca me imaginé predicar un mensaje. Nunca pasó por mi mente predicar. Pero en el momento de que Dios restauró mi vida y comencé a leer yo la Biblia, me di cuenta de que Dios me había dado la capacidad de poder desenvolverme, de poder comprender la palabra de Dios y poder compartírsela a otros. Mientras más leía la palabra de Dios, mientras más leía la escritura, yo comprendí de que Dios me había llamado, me había limpiado y restaurado, porque Él quería que yo sea un instrumento en las manos de Él. Y ahora, en la actualidad, ya tengo alrededor de 3 años de que el Señor ha restaurado mi vida. Y la honra y la gloria sea para Dios, porque en estos 3 años el Señor me ha estado levantando, el Señor me ha estado dándome sabiduría para yo poder comprender su palabra. Y en estos 3 años, en la cual el Señor me ha restaurado, ya nunca más probé un cigarrillo, ya nunca más escuché una música mundana, ya nunca más salieron palabras corrompidas de mi boca. Dios me hizo una nueva criatura, por eso yo creo firmemente lo que dice la palabra de Dios, que Él hace una nueva criatura a aquella persona que confiesa sus pecados genuinamente, porque yo soy un testimonio vivo de que Dios puede transformar la vida del joven, de que Dios puede transformar la vida del hombre que en verdad quiere un cambio en su vida. Así que ahora yo me doy cuenta de que Dios no permitió que yo muriera. Dios me guardó de la muerte, Dios me guardó de accidentes, de peligro, me guardó en la misma cárcel, porque Él tenía y tiene un propósito en mi vida. Así que ahora esa es la razón por la cual yo predico la palabra de Dios en las redes sociales, tanto en Facebook, en TikTok y en YouTube. Esa es la razón por la cual yo predico el Evangelio de Dios. Esa es la razón por la cual me dedico a predicar la palabra de Dios. Actualmente no soy un pastor, no soy un ministro aún, pero tengo ese deseo en mi corazón de poder llegar a ser un ministro de Él, para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Pero yo ya he comenzado a predicar la palabra de Dios, porque esa fue la promesa que también me hice a Dios, poder predicar su palabra a aquellos necesitados de esa misma palabra. Esa es la razón por la cual yo creé esa página en Facebook, Sembrando Esperanza, y también en TikTok y en YouTube, para poder compartir la palabra de Dios, porque ahora me doy cuenta de que el poder de Dios es real, de que Dios en verdad transforma la vida del ser humano. Pero el ser humano, ¿qué debe de hacer? Es reconocer que es pecador, reconocer de que sin Dios no puede hacer nada. Así que esa es la razón por la cual yo comparto mi testimonio contigo joven que me estás viendo, que estás escuchando este testimonio contigo, no importa de qué edad seas, no importa si eres joven, no importa si eres adulto, no importa si eres mujer, no importa quién esté atrás de ese teléfono o enfrente de ese teléfono viendo este testimonio, un testimonio real. Solo quiero decirte de que así como Dios transformó mi vida, de que así como Dios me está levantando ahora para que yo predique su palabra, está abriendo puertas para que yo predique su palabra, así como Dios perdonó mis pecados, así Dios también puede perdonarte tus pecados. Pero ¿qué debes de hacer? Es reconocer
de que has pecado, reconocer de que eres pecador y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, que Él sea tu Señor, tu Rey y quien domine tu vida. Así que yo comparto este testimonio contigo con el propósito de que veas de que Dios aún sigue restaurando vida. Y ahora no me avergüenzo del Evangelio, porque como dijo el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Así que espero de que este testimonio, espero de que este video sea de bendición para tu vida. Todo lo que te he contado es real, todo lo que te he contado lo he resumido de esos acontecimientos, de ese proceso que yo pasé por causa de mi desobediencia, pero mi deseo mío es de que tú que me estás viendo, que me estás escuchando y necesitas de Dios, necesitas ese cambio también, tú recibas esa transformación en tu vida. Así que en este momento yo le pido a Dios que Él pueda ayudarte. Así que tú que me estás viendo, quiero hacer una oración para ti, juntamente contigo que me estás viendo en este video, para que Dios pueda transformar tu vida. Así que en este momento vamos a hacer una oración corta para que Dios pueda transformar tu vida. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me permites de poder compartir mi testimonio, Señor. Tú sabes de que es real, tú sabes de que lo que he hablado, Señor, es real. Tú sabes, Señor, de que todas las cosas que pasé, pero ahora comprendo que estoy en tu voluntad, de que es propósito tuyo, de que yo esté predicando tu palabra, porque no puedo callar las cosas que tú has hecho en mi vida. No puedo callar de todo lo que tú has hecho en mi vida, me has guardado de todo peligro. Así que te pido, Padre, por aquellos que están viendo este video, por ese joven, Señor, por esa señorita, por esa persona adulta, Señor, sea hombre o sea mujer, te pido, Señor, que puedas ayudarlo, Señor, puedas transformar su vida. Si quizás está en pecado, en esclavitud y siente que ya no tiene salida y siente ese vacío en su corazón, yo te pido, Padre, de que tú puedas transformarlo ahora, Padre. Ayúdalo, Señor, que estas personas puedan, Señor, reconocer sus faltas, sus pecados y que tú seas quien nos transforme. Te pido por todos aquellos que miren este video, Señor, este testimonio, que tú los puedas ayudar y puedan recibir la salvación de su alma. En el nombre de Jesús. Amén.